Bienvenidos a una edición más de Libros Prohibidos. Esta es una iniciativa de Caminos de la Libertad y de Círculo Editorial Azteca, a la que muy generosamente se han unido Se Dice Libertad de Venezuela, el Instituto Político para la Libertad de Perú y el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Todos ellos han formado parte de este proyecto y les agradecemos mucho su ayuda. El día de hoy nos acompaña Andrea Rondón. Antes de darles una muy breve semblanza de ella, tengo que decir que Andrea es una gran amiga de esta casa, con quien hemos realizado algunos proyectos y de quien en pocas semanas presentaremos Leer y Escribir Salvan, Actos de Resistencia y Libertad, para que estén todos pendientes. Muy brevemente, Andrea es doctora en Derecho, profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, miembro del Comité Académico de Se Dice Libertad de Venezuela y directora del Instituto Ludwig von Mises de Venezuela. Andrea nos va a hablar el día de hoy sobre el diario de Ana Frank, los diarios personajes de esta joven de origen alemán, judía, que entre 1942 y 1944, en lo que ella decía la casa de atrás o los cuartos de atrás, en Ámsterdam se escondió con su familia y otras personas más de las que nos hablará Andrea, cuando tenía 13 años. Yo he de reconocer que leí primero una versión censurada para niños y después descubrí que había leído otra versión censurada para adultos. Entiendo que censurada por su padre. Y ahora algunos estados de la Unión Americana lo han tratado de prohibir también. Yo le doy la bienvenida y las gracias a Andrea. Adelante, Andrea, por favor. Mil gracias, Berta, por tus palabras, honrada por participar en esta actividad, porque yo siempre a ustedes los tengo de aliados y de referentes en Caminos de la Libertad. Y bueno, porque al fin y al cabo el liberalismo va más allá de la parte económica y creo que toda esta serie de libros prohibidos destaca justamente eso, ¿no? Al fin y al cabo es una filosofía ética y como filosofía ética tiene dimensiones mucho más amplias y mucho más ricas que solamente la parte económica, si lo queremos ver de algún modo, y que lamentablemente en algunos círculos, en algunos foros se reduce solamente liberalismo es liberalismo económico o medidas económicas, y es mucho más que eso, ¿no? Y por eso es que en la tarde de hoy hablamos de este libro, ¿no? El diario de Ana Frank, que no necesariamente es los libros que nosotros dentro de los foros liberales conversamos o hablamos en un círculo de Bastia que tenemos, por ejemplo, aquí en Venezuela, o cualquier círculo de lectura, no son los típicos, ¿no? Pero sí son ampliamente recomendables, justamente por lo que vamos a tocar ahorita, ¿no? Esos grandes autores del liberalismo, Mises y Hayek, vivieron perseguidos por los regímenes totalitarios, por un régimen nazi, y Ana Frank es también víctima de ese régimen. Entonces, este tipo de regímenes causa una especie de efecto psicológico en sus víctimas, y el diario de Ana Frank refleja justamente eso. Y esos efectos los quiero destacar porque lamentablemente no nos vamos a sentir tan alejados de esos efectos, de ese impacto, de ese tipo de regímenes. Y me voy a tomar la libertad de cada vez que haga alguna referencia a las entradas del diario de Ana Frank, porque de verdad tiene una estructura de diario, es un diario. Voy a hacer algunas conexiones con el caso de Venezuela, es inevitable no hacerlo. Además, por la experiencia que yo tengo con este libro, ¿no? Este libro yo lo leí ya grande, lo leí creo que tendría unos 25, 26 años. Y sí también leí las versiones censuradas que comentas, Berta, y porque este libro está dentro de la lista de libros prohibidos, porque realmente se censuró. Bueno, inicialmente sí, algunas partes del libro se censuraron porque recordemos quién es la autora. La autora es una adolescente. Comienza a escribirlo a los 13 años y poco antes de cumplir 16 años es la última entrada en agosto de 1944 de este diario, ¿no? Lo escribe un adolescente que está descubriendo su sexualidad. Bastante explícitas en algunos casos. Por eso es que en algunos estados conservadores de Estados Unidos hay partes censuradas del diario e incluso el diario en sí mismo completo. Y también se ha especulado, y también hay parte de eso, ¿cierto? El padre hizo una curaduría del diario porque había partes que
no quería exponerlo, porque al fin y al cabo es la vida íntima de su hija, ¿no? Y más adelante yo les voy a relatar que en algún momento ella decide que quiere publicar su experiencia. Por eso está La casa de atrás, como una obra y como un libro aparte, que ella misma edita. Y no tiene las referencias a su amor con Peter, que es su primer amor y es de los 8 escondidos. Estas referencias sexuales evidentemente no están. Ella no quiere que esta novela salga publicada, evidentemente. Ella lo dice así tal cual. Yo no quiero que salga publicada esta novela, pero sí me siento en el deber de que salga publicado, de que se publique. Eso es interesantísimo, que alguien entre sus 13 y 16 años entienda el rol histórico que les corresponde en su vida, que le corresponde tomar. Eso es importantísimo, porque quiero destacar nuevamente quién escribe este diario. Es el diario más leído, se hace referencia que es uno de los diarios más leídos a lo largo de la historia literaria, y es por todas las particularidades que vamos a comentar y que vamos a ir descubriendo y que vamos a comentar. Como quiero tenerlo esto como una especie de conversación amena un domingo en la tarde, a pesar de que puede ser un tema un poco pesado y un poco difícil, ¿no? Ya comentando este libro, quiero contextualizar. Ana Frank nace el 12 de junio de 1929. Esta fecha es importante, primero porque destaca que la autora de este diario, que muere en una fecha sin precisión, de marzo de 1945, es una autora muy joven, está en su adolescencia. Pero 12 de junio ella recibe a los 13 años como su regalo de cumpleaños el diario, que ella luego le va a llamar Kitty, y es un juego, una suerte, una herramienta literaria interesantísima y muy poderosa, que luego vamos a ver en otro tipo de autores como Primo Levi. O sea, es de esa suerte autobiográfica que vamos a ver en este tipo de autores y en este tipo de víctimas de regímenes totalitarios. Primo Levi, recuérdense, que sobrevive a los campos de concentración en Italia. Lamentablemente Ana Frank no tiene esa suerte, ¿no? Pero ella recibe el diario y a los 2 días, el 14 de junio, es la primera entrada, el 14 de junio de 1942, es la primera entrada de este diario. Este diario tiene, sí, el 14 de junio de 1942 es la primera entrada de este diario. Este diario se escribe a lo largo de 2 años, ¿no? Y tiene varias versiones, por así decirlo. Eso luego vamos a entrar en detalle de eso, ¿no? Aquí es importante señalar que ya ella, cuando cumple los 13 años y recibe este diario, es el momento más álgido de la guerra y en el impacto en Holanda, que es donde ella está. El diario lo escribe en neerlandés, pero también con referencias, con algunas frases en alemán y en inglés. Así que dense cuenta de la vasta cultura que tiene la autora que está leyendo, que está escribiendo este diario. En el momento más álgido de la guerra, de hecho, las primeras partes, las primeras entradas del diario es sobre su vida como adolescente. Ella todavía no está refugiada. Ellos se refugian en julio, más adelante, como al mes, al mes de empezar a escribir este diario. Pero ya los padres de Ana le iban ya preparando a ella y a su hermana Margot de que ellos iban a ir a un refugio. No tiene mucha idea cuál es la naturaleza de este refugio. Ella decía, no sé a qué otro país, a qué otra ciudad vamos a ir. Lamentablemente termina en la parte, en el anexo o en la parte de atrás de las oficinas del papá. O sea, no te imaginas que ibas a terminar en un anexo, ¿no? Sí, en un anexo, no en otra ciudad, lamentablemente, ¿no? Entonces, ella se refugia, no solamente su familia, que es un grupo de 4, sino con otra familia, un grupo de 3, y más adelante, en noviembre de ese año, se une un odontólogo amigo de la familia. Entonces, por eso es que van a haber muchas referencias como los 8 escondidos. Es muy difícil porque incluso
Ana en algún momento tiene que compartir habitación con un desconocido adulto que podrá ser amigo de la familia, pero termina siendo un desconocido en general para ella, ¿no? Entonces, él se cuenta de la situación en la que poco a poco Ana es expuesta. Así que ese diario muestra una montaña rusa de emociones y una montaña rusa de evolución psicológica y retrocesos, porque también vamos a ver a un adolescente que en algunos casos siente odio hacia sus padres, un odio muy típico dentro por la edad y por el contexto. O sea, cuando te llegan a situaciones límite, también tienes sentimientos y emociones límite, y sin embargo, mostró una madurez increíble. Vamos a ver otras entradas del diario en el que muestra una madurez espectacular que no te puedes creer nuevamente que está escribiendo este diario un adolescente, ¿no? En cuanto a la estructura, ya este es el contexto. Unos refugiados, unos escondidos, 8 personas escondidas de origen judío, que definitivamente están muy en cuenta de cuál es el destino de los judíos que terminan en manos de la SS, del ejército nazi. Ella sabe perfectamente y campos de concentración, esas noticias las tiene. A veces, cuando uno lee La banalidad del mal de Hannah Arendt, sobre el juicio de Eichmann en Jerusalén, ella, siendo de origen judío, se casa una pelea muy fuerte con todo el pueblo judío en esa época, porque ella llega a decir: no hay víctimas sin victimario, no hay victimario sin víctima. Hay cierta colaboración de los judíos, entrega de los jefes sionistas, la entrega por parte de los jefes sionistas de grupos de judíos, porque se tenía la pésima matemática de, bueno, entregando unos pocos salvaremos a todo un pueblo. Y también comentaban cómo los alemanes también sabían lo que estaba ocurriendo. Porque luego en el juicio de Nuremberg se llega a ventilar mucho. No es que no sabíamos lo que estaba ocurriendo, no, ya está ampliamente documentado que se sabía lo que estaba ocurriendo, y de hecho el diario de Ana Frank es un perfecto ejemplo, un documento histórico que ya desvela esto. La gran mayoría, en un secreto voces, sabía el destino de los judíos que iban a los campos de concentración o que eran llamados por la SS, ¿no? Es muy duro leer las primeras entradas de un adolescente, y al mismo tiempo que tienen el temor de que el padre, al principio, y en realidad llamaron a Margot, a la hermana, es llamada por las fuerzas nazis para que se presentara. Antes de presentarse, ellos adelantan su huida al anexo o a la casa de atrás, ¿no? Entonces, las primeras entradas es una adolescente con su vida bastante normal, hablando sobre su cotidianidad en la escuela, sus amistades, su mejor amiga, y al mismo tiempo del nivel de conciencia que tiene, que en Alemania, que en Holanda está tomada, y cuál es el destino de los judíos en esa época. Eso es importante. Ya a partir del 8 de julio, del 9 de julio, vamos a leer Ana. Esto es autobiográfico en el sentido de, y es como hasta literal, ella establece como una suerte de conversación con su diario, un personaje ficticio, lo humaniza a su diario y lo llama Kitty, y lo habla. Ustedes leen el diario y no tiene esas entradas pétreas, frías o duras o aburridas que pueden leer en cualquier diario. Sí tiene unas entradas con la fecha, eso sí lo van a distinguir perfectamente, la característica de un diario, pero el contenido es una conversación entre un adolescente con Kitty, un personaje imaginario, y Kitty es el diario, ¿no? Ella lo humaniza, y al fin y al cabo es su alter ego, es ella hablando con ella misma, ¿no? Pero es interesantísimo cómo desde el punto de vista de riqueza literaria está expuesto así, ¿no? Ya a partir del 8-9 de julio, ella se dirige a Kitty en términos de cómo ella está en esta situación junto con las demás personas. Esto es importantísimo. Les hablaba de la evolución psicológica. Yo anoté aquí algunas entradas que quisiera destacar. Por ejemplo, creo que es esta.
La primera entrada, que yo quiero, una de tantas, ¿no? Por lo que les decía, esto es como una montaña rusa donde vamos a ver subidas y bajadas de ánimo, ¿no? 1 de mayo de 1943, ya tienen bastante tiempo en esta situación, ya ha pasado más de un año, ¿no? Kitty, de vez en cuando pienso en la vida que llevamos y siempre llego a la misma conclusión. Si nos comparamos con los judíos que no se han escondido, estamos en el paraíso. Más adelante, sin embargo, cuando las cosas hayan vuelto a su cauce normal y volvamos a disfrutar de nuestra casa confortable como antes, me acordaré de la situación a que nos vemos sometidos ahora. No lo podré evitar ni podré evitar el asombro que habrá de producir. Ya tenía la esperanza de que ellos iban a salir con vida de esa situación. Y es que no puede ser distinta cuando leen obras como también la de Víctor Frankl, El hombre en busca de sentido, que es también otro sobreviviente de un campo de concentración. Cuando leen a Primo Levi, todos llegan a la conclusión desde sus distintas realidades, desde la visión de un adolescente como Ana Frank, de un químico como la de Primo Levi, o la de un psicoanalista como el caso de Víctor Frankl, llegan a la misma conclusión. Las personas que están sometidas a situaciones extremas, ya sea en el campo de concentración o escondidos ante el riesgo de un campo de concentración, las que más soportaron y estuvieron más cerca de sobrevivir o sobrevivieron durante ese tiempo de su situación extrema, nunca perdieron la esperanza, nunca. Esto es importante e interesante destacarlo. Sin embargo, a pesar de lo que les estoy contando, ella a veces tiene situaciones de debilidad como todo ser humano, y imagínense un ser humano expuesto a estas circunstancias. Estas son personas, la cultura judía también se ve aquí, son personas con una profunda devoción a la educación y a la cultura. Una de las preocupaciones de los padres y de las mismas hermanas Frank es que cuando ellas estuvieran en la casa de atrás no dejaran de estudiar. Entonces, a través de estos protectores que eran empleados y amigos del padre, ellas recibían cursos por correspondencia de los distintos idiomas o caligrafía o de lo que ellas decidieran estudiar, porque ellas también estaban como al mando de su propia educación, súper autodidactas. Es una cosa impresionante, es una de las cosas que más me llamó la atención la primera vez que leí el diario, y luego entré en otras profundidades. Pero me llamó mucho la atención la cultura que refleja el pueblo judío en general. Y bueno, cuando tú tratas con personas de origen judío, y ya, cuando digo cultura, no lo estoy atando necesariamente a la religión, es algo más amplio de la religión, es de verdad cultural. Yo tengo amigos judíos que no necesariamente son practicantes, pero se nota esta rigurosidad y esta disciplina de la que Ana Frank lo demuestra. Eso me gustó mucho. Pero bueno, lo que les decía, ella tiene esperanza y muestra una madurez a lo largo de todo el diario. Sin embargo, van a haber momentos de oscuridad que llaman mucho la atención. Ella señala que se siente muy orgullosa de su caligrafía, y eso se debe al bolígrafo especial que ella tiene. Y en una de las entradas refiere cómo por accidente este bolígrafo queda fundido en el horno y lo pierde, con lo cual pierde la posibilidad de replicar o de tener esa caligrafía hermosa de la que ella se siente muy orgullosa. Entonces, miren cómo aborda la pérdida de esta herramienta para ella fundamental. Para ella escribir es importantísimo. Por eso es que cuando Berta decía leer y escribir salvan, actos de resistencia y libertad, en este diario lo van a ver en su mayor expresión, ¿no? Ella dice, por pequeño que sea, me queda el consuelo que mi pluma ha sido incinerada y no enterrada. Espero lo mismo para mí cuando llegue la hora. Esto lo dice estando en 1943, lo dice un adolescente de 14 años. Es muy fuerte leer esto. Yo digo de cualquier persona, porque la muerte es un hecho natural, pero a pesar de ser un hecho natural, eso no significa que la abordemos fácilmente o que tengamos la madurez suficiente como para abordarlo. Ella lo aborda. Y sabiendo que puede estar en un momento clima o en un momento cercano a estar allí antes que cualquier otra persona.
Por eso es que les digo los cambios psicológicos que van a haber a lo largo del diario, ¿no? Hay otros elementos que me llamaron mucho la atención en cuanto a la estructura y en cuanto a la descripción de las entradas. Y es que, así como yo les digo que la esperanza a lo largo de estos 2 años, poco más de 2 años, no la pierde, por ejemplo, Ana. Y en estos autores que les acabo de mencionar, que van en la misma línea de Ana, pero obviamente desde sus especialidades, desde sus nichos, a pesar de eso, no solamente la esperanza, ella tiene una estructura, me refiero. A pesar de que no tienen la vida normal de ir a vida pública, de salir, de conseguirse con sus amigos, de ir a la escuela, de hacer todo lo que normalmente podían hacer antes de las restricciones, ella se levanta a una hora determinada. Ella tiene un itinerario, tiene horas de estudio, tiene horas de descanso, tiene horas de recreación, tiene horas de compartir con la familia. Tiene una estructura y eso es importante. El mantener una estructura, a pesar de que estás en situaciones absolutamente hostiles, es importantísimo. Ayuda a la psique o contribuye a la psique. Eso también lo van a ver en Si este es un hombre de Primo Levi. Eso también lo van a ver en El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Incluso lo van a ver en las descripciones del informe del juicio de Eichmann en Jerusalén, en el informe sobre la banalidad del mal de Hannah Arendt. En situaciones extremas, mantener una estructura más o menos flexible, pero mantener una estructura, y si lo sabremos nosotros durante la pandemia, ayuda psicológicamente. Eso se demuestra aquí. Y hay una cosa que yo quiero destacar, y aquí ya sí me tomo la licencia para irme un poquito a las referencias al caso venezolano, que evidentemente cuando yo hago estas conexiones, no quiero decir que nosotros hemos vivido algo parecido a las personas que han estado en un campo de concentración. Y uno espera, tiene la esperanza que esas experiencias no se repitan en el siglo XXI. Sin embargo, sí considero que los regímenes totalitarios están presentes en el siglo XXI. Venezuela es un ejemplo de un régimen totalitario, tan solo que están vestidos de otros ropajes. Se han modernizado. Tienen las herramientas de la tecnología, tienen las herramientas, en el caso de Venezuela, del petróleo, y en el caso de Venezuela, de un sinnúmero de elementos. Al principio lo llamaban a esto una neodictadura, una democracia deficitaria, pero en realidad es un régimen totalitario, donde te coartan todas las libertades poco a poco y ya llegas reducido a la situación de subsistencia, a una situación de cosa, de animal, para que no te ocupes de lo realmente profundo e importante, tu proyecto de vida, una esperanza de vida, que es lo que destacan autores en todas estas obras. No te enfoques solamente en lo cotidiano, sino ve mucho más allá. Sin embargo, lo cotidiano no escapa. Por ejemplo, en una de las entradas, 1 de abril de 1944, ya están cerca a estar apresados, a pocos meses de estar apresados, de ser denunciados y estar apresados. Ella destaca cómo ya por la cercanía del fin de la guerra, que pareciera ser mayor esperanza para ellos, y en muchas de las entradas finales van a ver que ya ellos reciben noticias del avance de los aliados, del éxito de los bombardeos inglés, etcétera, etcétera. Se hacen más difíciles las circunstancias para los que están escondidos, no consiguen comida, no consiguen alimentos, no solamente para los que están escondidos, sino también para los holandeses en su día a día, no necesariamente judíos, o sea, están en un país ocupado, simple y llanamente. A los judíos se les hace mucho más complicado. Ella relata cómo ya prácticamente no tienen comida, ¿no? Esta es la entrada del 1 de abril de 1944, como les decía. Hasta el pan contiene buena parte de harina de alubias. Por la noche, patatas con una salsa. Bueno, una fantasía de salsa. Y afortunadamente, ensalada de remolacha, de lo que tenemos alguna reserva. No tenían proteínas ya, ¿no? Entonces, es interesante cómo ella, estos detalles no son menores. Cuando ella se detiene en los detalles, para Kitty, esto es importantísimo porque años después tú entiendes cómo
cómo el tema de la alimentación también, que es muy cotidiano, es de subsistencia, también afecta mucho en la forma como afrontas estos retos. Por ejemplo, ustedes saben que Venezuela en el año 2017, ya frente a la comunidad internacional, estalló la hiperinflación y con eso estalló también la crisis humanitaria. Aquí ya la gente moría de hambre y no era en sentido figurado, sino en sentido literal. Tanto que yo escribí junto con Ricardo Manuel Rojas, un liberal argentino, un libro en el que nosotros señalábamos que la política de supresión y de destrucción sistemática de la propiedad son crímenes de lesa humanidad, a la categoría de crímenes de guerra a la que están sometidas o estuvieron sometidos muchas de las personas en el siglo XX, ¿no? El tema de la comida se hizo como un tema de discusión constante para cualquiera de nosotros los venezolanos. Tuvieras mucha comida en tu nevera o no tuvieras comida, pero en casi toda, no importa en qué clase social te ubicaras, si de escasos recursos o pudiente o clase media, la poca clase media que existe en Venezuela. Pero el tema de la comida ya era un tema de conversación recurrente y frecuente en Venezuela. O porque tenías la nevera llena y agradecías a Dios que tenías la nevera llena, o porque la gente no tenía con qué comer y se estaban alimentando con mangos, una fruta muy común aquí. Y el hecho de que nosotros viéramos supermercados, es literal como los cubanos, cuando teníamos oportunidad de salir y viajar y veíamos los supermercados en otros países y veíamos la diversidad de alimentos, nos causaba un impacto psicológico importante. A tal punto que eso ha sido reseñado. Yo no sé si la palabra son estudios sociológicos, pero sí, el estudio de estos regímenes totalitarios no es solamente respecto de cómo poco a poco se van destruyendo las instituciones, que eso es importantísimo, eso lo van a ver en Camino de Servidumbre de Hayek, cómo va alertando a las sociedades libres del mundo, cómo en el régimen nazi fueron destruyendo las instituciones, ¿no? Eso es importantísimo. Pero además de describir la destrucción institucional, es importante tomar en cuenta la destrucción de la sociedad y de las personas. Y en ese análisis de la destrucción de las personas, estos temas de vida, estos temas cotidianos como la alimentación son importantes. Por eso no se pierdan esos detalles en el diario de Ana Frank. Esos detalles no es porque era obsesiva con los detalles, sino ya hay un efecto psicológico de estar tanto tiempo, 2 años, refugiada con otras personas sin poder salir. En esos detalles ya la mente se va. Algo parecido, 80 días en Iowa, esto lo escribe una poeta venezolana que tuvo la oportunidad de hacer una pasantía que le ofrecen a escritores de renombre a nivel mundial. Un grupo de escritores, tal vez un centenar, y unos 2 o 3 de cada país, para que tengan una experiencia, un intercambio entre autores, 80 días en Iowa. Y lo que más describe esta autora es cómo se sentía culpable de viajar y comer, pensando en los venezolanos que no tenían con qué comer. O el impacto que le generó visitar un supermercado Walmart, las grandes cadenas, y compararlo psicológicamente con lo que ella no tenía. Son las comparaciones que Ana Frank termina haciendo también de los judíos que están en campos de concentración, los judíos que están escondidos, los que no se han salvado, aquellas personas que han salido. O sea, esos detalles no hay que perderlos porque son reflejo de los efectos psicológicos de los regímenes totalitarios. Y esto es importante y lo quiero reseñar también. Esto forma parte de la labor de documentar las tragedias como son estas. Y cuando a mí me preguntan siempre qué se puede hacer en el caso venezolano cuando ya no existen instituciones porque están destruidas, a dónde acudir porque no hay tribunales imparciales, a dónde acudir porque los organismos públicos están totalmente parcializados, politizados, etcétera, etcétera, mi primera respuesta es documentar. Esa es la labor que tenemos todos nosotros cuando nos encontramos en situaciones límite, y no situaciones límite, cuando criticamos un gobierno que vemos que puede coquetear con situaciones límite. Vamos a estar claros, toda América Latina está en una situación al borde,
parecido, que Venezuela esté como en la cúspide no significa que el resto de América Latina esté mejor. Es un tema de grados y siento ser un poco pesimista al decir esto, ¿no? Pero es cierto, o sea, está Venezuela, nos sigue muy de cerca Argentina y bueno, los otros países no se escapan, los otros países de la región, salvo países como Uruguay y Paraguay, no se escapan. México no les quiero decir, lo lamento mucho, pero yo lo siento así y hay que ser honestos y con la lectura, ¿no? Pero bueno, a todos, no importa que sea uno abogado, que sea uno profesor, que tenga espacios de este tipo o que no tengas espacios. Ana Frank no tenía espacios, era una adolescente escondida en la casa de atrás y sin embargo ella entendió el rol histórico que le tocaba, sin entender muy bien las dimensiones de lo que se le venía encima, pero ella entendió muy bien que su primera labor era documentar y esto es importantísimo. No le vino de la nada, evidentemente, todo se junta, ¿no? En algún momento, las autoridades hicieron una emisión radial 29 de marzo de 1944. Esa fecha es importante. 29 de marzo de 1944, ella decide documentar lo que está ocurriendo y cuando decide documentar lo que está ocurriendo es porque ella quiere hacer sus vivencias un libro. Y de aquí salen nuevas versiones. Hay un libro aparte que se llama La Casa de Atrás, que es como el diario, pero editado. Sin la parte de Peter, sin la parte de los deseos sexuales, sin la parte de sus peleas con sus padres, la parte importante, que es el tema de la comida, el tema de la violencia, es importantísimo. Esta entrada del 29 de marzo de 1944 te dice muy bien lo que está operando ya en Ana Frank, ¿no? Querida Kitty, anoche en la emisión de la Holanda de Ultramar, el ministro Bolkestein dijo que después de la guerra se recopilaron las cartas y más memorias concernientes a nuestra época. Al oír esto, todas las miradas se volvieron hacia mí como si quisieran tomar por asalto mi diario. Imagínate que yo publicase una novela con nuestro refugio. ¿No crees que sería interesante? Bastaría con el título para creer que se trata de una novela policíaca. Claro, también es una niña, es muy interesante, lo dice una niña que está jugando también con la mente, pero ha entendido su rol histórico. Y los que estaban con ella también entendieron su rol histórico. Su padre entendió su rol histórico. El único sobreviviente de esos 8 escondidos es su padre. Y él tuvo, aunque rehizo su vida después, porque formó familia después, él nunca abandonó la empresa de divulgar el diario. Y aquí comento mucho de lo que decía Berta al principio de la presentación. Aquí han surgido varias versiones del diario, ¿no? Y aquí les empecé a explicar por qué surgen unas primeras versiones. Está el propio diario de Ana. Cuando Kitty se iba acabando y no había oportunidad de reponer a Kitty, ella empezó a escribir en cuadernos, así que hay varios volúmenes. No se pudieron recuperar todos. Hay periodos en los que hay huecos, así que no tenemos todas las entradas. Eso es interesante tenerlo en cuenta. Ella cuando entiende este 29 de marzo de 1944 el rol histórico de documentar, ella empieza a escribir La Casa de Atrás, pero es como la edición, la versión del diario editada a los ojos de ella y lo que ella quisiera publicar, porque evidentemente Diario al Fin están todas sus intimidades. Están todas esas intimidades que ella se está despertando su sexualidad e incluso hace referencias a atracción hacia niños y niñas, que en algunos análisis la han vinculado con una persona bisexual, cosa que es errada porque estamos hablando de una persona que está descubriendo su sexualidad. No se está definiendo por nada, sino simple y llanamente está en una conversación íntima consigo misma, con Kitty, y expone todo. O sea, eso es interesantísimo, ¿no? Pero evidentemente ella no quería exponer eso, por eso es que surgen versiones editadas. Evidentemente el padre tampoco quería exponer eso, por eso también se dice que hay versiones en las que dicen, bueno, ese diario está demasiado bien escrito como para que sea de un adolescente.
Y puede haber algo de certeza en eso, en el que el padre hizo edición de, por ejemplo, había muchas intimidades de la familia, Frank, y él no quería exponer eso. También en memoria, no por mala fe, también en memoria de personas que ya están fallecidas, personas que no sabían que sus intimidades iban a ser expuestas. Entonces, tengan en cuenta todo lo que hay en juego como un diario. Sí, hay una autora, pero que no está presente. Sí, hay una autora, pero que habla de terceros. Cómo esos terceros van a sentirse con las menciones aquí. ¿Cuál es la responsabilidad del padre teniendo en cuenta que los mencionados aquí, ninguno está, no sobrevivieron? Él es el único sobreviviente. Entonces sí, se dice, él admitió que hay ediciones en las que él omitió las referencias a la situación familiar, sobre todo de su matrimonio. Las referencias sexuales también están censuradas, están omitidas por su parte. Por eso es que vamos a ver varias versiones censuradas, como comentaba Berta, censuradas por movimientos conservadores, pero también por el propio padre y también por la propia Ana Frank. Entonces, por eso es que de allí surgen varias versiones, y eso es lo interesante. Ya para ir concluyendo, para luego comentar un poco más de las dudas, de lo que quieran señalar, yo escogí, cuando a mí Berta me hizo su amable invitación, y siempre te lo voy a agradecer, Berta, de qué obra con la que yo quisiera participar, la primera que se me ocurrió fue el diario de Ana Frank. A diferencia de los otros autores, y les recomiendo los ciclos anteriores, de los que yo también he aprendido mucho, me encanta, y están colgados en YouTube, y hay una oportunidad de ver esas clases una y otra vez. Hay muchos que sí fueron abiertamente censurados. Este libro no es que fue abiertamente censurado, sino es que ha sido censurado por las razones que le he comentado en la tarde de hoy, ¿no? Por movimientos conservadores, por el propio padre, por la propia Ana. Pero yo lo escogí porque es un libro con el que yo hice clic inmediatamente, teniendo apenas, no sé, 26, 27 años, tal vez menos, mucho menos, y que yo no tenía idea de lo que iba a ocurrir 20 años después, porque cuando yo lo empecé a leer, apenas estaba iniciándose el régimen de Chávez, tomando posesión, me acuerdo, tercer año de la carrera, y ya se estaba hablando de la Constitución de 1999, de la Asamblea Constituyente. No tenía idea de las dimensiones a lo que esto iba a llegar, pero me sentí plenamente identificada con Ana Frank. Le tuve mucho miedo y fue muy triste la primera lectura, porque me generó mucho miedo, mucho temor, porque yo decía, en algún momento no tendremos zapatos, en algún momento no tendré con qué vestirme, en algún momento no tendré con qué comer. Ese miedo nunca ha desaparecido, por cierto, independientemente de lo que vean. Ese miedo nunca ha desaparecido en ninguno de los venezolanos. Y cada vez que yo retomo la lectura de este diario, encuentro cosas nuevas con las cuales yo me identifico. Y no necesariamente tienes que estar en un régimen totalitario para identificarte con este libro. El solo hecho de considerar que el ser humano merece la vida por su sola condición, por ser, digamos, el tener en cuenta la dignidad humana es lo que te va a hacer empático, estableces esa empatía con esta obra. Y yo la recomiendo ampliamente desde la edad que se tenga. Y no importa la madurez que tengas, no importa las lecturas previas, siempre baja, cada vez que retomas la lectura consigues un libro nuevo y eres un lector nuevo. Es interactivo, es una dinámica leer, es una dinámica interactiva. Si bien es un acto de soledad, aislado, tu transformación como persona te aproxima un libro completamente distinto y eres un lector completamente distinto, ¿no? Entonces, desarrolla esta empatía de la que nos hablaban Smith en La riqueza de las naciones. Desarrolla la importancia de la dignidad humana de la que nos hablan todos estos autores, Mises y Hayek, perseguidos por el régimen nazi, y que mucha gente solamente se queda en la parte dogmática de esos autores, la acción humana y Mises, socialismo y Mises.
La fatal arrogancia y Hayek. Y no, hay una fibra humana en cada uno de esos libros. Y este libro lo baja en toda su dimensión, pero a través de lecturas de estos libros, ustedes empiezan a descubrir la fibra humana en libros más duros y en donde no necesariamente se ve tan evidente. Entonces, este libro es una lección desde todo punto de vista. Por eso es que recomiendo su lectura y gracias a Berta y a todo el equipo por esta iniciativa y permitirme exponerlo en la tarde de hoy. Gracias. Gracias, Andrea. En lo que tenemos alguna de las preguntas de quienes nos acompañan, yo lo leí de niña la primera vez. Tenía menos años que Ana Frank. Y lo que me dio fue miedo de que eso se pudiera repetir, que eso nos pueda pasar. Y hoy me pregunto, ¿cómo es posible que lo profundo e importante del diario de Ana Frank se pierda por el despertar sexual? Sí, de hecho, gracias por el comentario, Berta. Es increíble cómo este libro esté en la lista de prohibidos en este seminario, justamente porque ha sido censurado por partes superficiales, por partes periféricas, marginales, cuando la médula de este libro es justamente de lo que estamos hablando, de la dignidad humana, de la empatía, del temor de una niña de 12, 13 años que te lo dice abiertamente, de quedar incinerada en un campo de concentración. Este libro, miren al lado de quién yo lo estoy ubicando. Al lado de la obra de Hannah Arendt, que es considerada una de las filósofas más importantes del siglo XX, al lado de la obra de Primo Levi, al lado de la obra de todos estos Hayek, Mises, de todos estos autores importantes, Viktor Frankl, y te vas por las ramas. Eso implica eso también te devela mucha de la tarea que hay que seguir haciendo en cuanto a, tienes que ir a la profundidad. Cuando hacemos estos seminarios el liberalismo no es solamente económico, sino es cultural, es una filosofía ética, nosotros estamos llamando a eso, ve a la profundidad, no te quedes en la periferia, no te quedes en lo marginal. Bueno, siguiendo con preguntas a ti, nos hablabas del caso de Venezuela y cómo sobrevivir se pone antes que la reflexión, cómo es más importante comer que leer o que escribir. Y ante eso la lucha se complica muchísimo más. No sé si puedas platicarnos sobre el caso de Venezuela en ese sentido. Sí, de hecho, una de las cosas que es como el hilo conductor del diario de Ana Frank es la importancia que ella le da a escribir. Ella dice, es mi desahogo, es mi refugio, es mi espacio. Cuando estoy peleada con mi papá, cuando Peter no me besó hoy, el beso tan esperado. Hay una parte bonita que también quiero rescatar de este relato y es el despertar sexual, pero también romántico. Ella siempre espera el beso de Peter y uno, ¿y cuándo la va a besar? Porque también uno quiere aligerar un poco eso y porque al fin y al cabo la vida es todo esto, ¿no? Es el beso, pero también son los soldados del régimen nazi. Y hay algo muy interesante, ustedes que tienen a Jorge Volpi. Jorge Volpi es un escritor muy interesante, no en cuanto a sus posturas políticas, pero él tiene una novela que a mí me ha encantado, que se llama En busca de Cleansor. Es una novela, se les recomiendo profundamente, porque recrea justamente lo que ocurre durante la Segunda Guerra Mundial y la carrera por qué país obtiene primero o llega a recrear la bomba atómica, porque quien lograba la famosa fisión nuclear era el país que iba a ganar la guerra, y es cierto. Y Jorge Volpi ganó un premio con ocasión a esa novela, porque se fue en detalles que yo siempre me preguntaba, Jorge Volpi, ¿será químico? ¿Será físico? No, es que se metió en una investigación interesantísima. Pero más allá de eso, y lo que casi nadie destaca, era el tema
moral que él exponía, cómo al mismo tiempo se van destruyendo los países, también te vas destruyendo como persona. Hay traición, hay promiscuidad moral en todos los personajes. Aquí no hay ningún personaje que se salve. Todos están llevados al límite, porque regímenes de este tipo te llevan al límite. En Camino de Servidumbre también de Hayek te muestran cómo poco a poco con las distintas medidas económicas y políticas te van cercando. Y como ocurre poco a poco, tú en tu día a día, trabajo y lo que sea, no te das cuenta que te vas limitando a hacer la cola para obtener un producto que está regulado y escasea. O hacer la cola para la gasolina, subsidiada porque no tienes para pagar la gasolina a precio internacional. El régimen te lleva a eso. Estos regímenes no son ineptos, son muy competentes para conducir el caos. Es decir, distraer tu atención de lo importante, de lo que comentas, Berta, y llevarte a, no menudencias, pero sí así, a cosas de subsistencia. Y olvidarte que la vida no es solamente subsistir, la vida es vivir plenamente. Y vivir plenamente implica mucho más. Es hacerse estas preguntas existenciales como Ana se las hacía. Ana estaba viviendo, a pesar de que vivía muy limitada en el espacio, compartía su habitación con un desconocido, ella tenía un refugio en la lectura y en la escritura. Era ella y se planteaba sus temas existenciales. Ana no se redujo a la subsistencia nada más. Entonces, cuando a mí cada vez me preguntan cómo subsistimos aquí en Venezuela, no subsistimos, buscamos vivir, aún dentro de las circunstancias más hostiles. Tenemos que dar un plus adicional. Tenemos que comportarnos como ciudadanos, no como esclavos. Y comportarse como ciudadanos es ir más allá de preocuparse por el 15 y último, el salario, preocuparse por tener los 3 platos o los 3 golpes, como dicen aquí en Venezuela, los 3 golpes del día. Es preguntarte, ¿qué estás haciendo tú para que este régimen no te destruya anímicamente? Albert Camus, que es un autor que también recomiendo mucho y no necesariamente liberal, en todas sus obras y ensayos destaca cómo también tienes que nutrir tu alma. En momentos así, tal vez la preocupación sí es física, evidentemente, pero más que la preocupación física es espiritual, que no te quiebres espiritualmente. Entonces, lo ves en la novela de Jorge Volpi, lo ves en autores como Albert Camus y en todos estos que les dije en la tarde de hoy. Hay un punto en común, a pesar de que tengan diferencias ideológicas, políticas y la forma de aproximarse sea muy distinta. Nunca te resquebrajes desde el alma, porque un brazo fracturado se puede restablecer, pero el alma fracturada, yo no lo sé si tú puedes regresar de allí. Entonces, los que tratamos de sobrevivir aquí en Venezuela, tratamos de sobrevivir y vivir, y que no nos fracturen, no nos quiebren el alma. Muy bien, gracias Andrea. Tenemos una pregunta en Facebook. Te dicen, ¿qué te hace pensar el punto de vista tan agudo y objetivo de ese testimonio por parte de una niña que apenas llegó a la pubertad y que además vivió encerrada durante 2 años o más? Sí, yo entiendo la pregunta. La pregunta puede ser, ahí no hay una mano adulta, allí, y aún partiendo de la buena fe, pero ella estaba contaminada con su entorno, ¿no? Que si eres víctima, puedes hacer un análisis objetivo de la situación, pero es que tomamos en cuenta, yo el diario de Ana Frank, yo no lo veo como un análisis realmente. Yo lo veo como un testimonio, como un documental. Y ya generaciones posteriores, y ya con una perspectiva de todo lo que ocurrió, es allí donde viene el análisis. Esto es la materia prima para, y otros, evidentemente otros documentos, para hacer el análisis. Hay que tomar en cuenta el objetivo de Ana no era hacer, evidentemente como persona, analizaba la situación que ocurría, pero su objetivo principal era dejar constancia de datos, descripciones, referencias, data, materia prima para el análisis. Por lo que ahí sí yo diría, el mayor valor del diario
es que sea materia prima, no materia prima para un posterior análisis. Ya cuando hay distanciamiento en el tiempo, ya cuando tenemos perspectiva de todo lo que ocurrió, ella no, el análisis obviamente, y entiendo la pregunta, es un análisis sesgado, evidentemente, es una joven, es una adolescente, es muy niña, pero muestra una madurez increíble en muchas entradas y se las mencioné. Aún con el hecho de que esto estuviera depurado por el padre, hay una materia prima que es de un adolescente. Y esa materia prima muestra madurez. Pero es a nosotros a quien nos toca hacer el análisis. Es a nosotros a quien nos toca no olvidar el trabajo que nos deja Primo Levi, Víctor Frankl y todos estos autores de regímenes de este corte. Nuestro trabajo es no olvidar, es que esto no quede olvidado y a nosotros nos toca hacer el análisis. Por ejemplo, yo como venezolana, yo estoy muy segura de que mis análisis son sesgados y pueden estar contaminados, no soy objetiva. Estoy viviendo la tragedia, evidentemente no soy objetiva, pero yo sí espero que la labor que yo estoy haciendo en distintos espacios en donde esté sirva de materia prima para los que vayan a hacer el análisis y los que tengan la tarea de evitar que esto se repita. Es entender las limitaciones de esto. Es materia prima, esto no es análisis. El análisis lo tenemos que hacer nosotros, esa es la tarea de nosotros. Está silenciada, Berta. Perdón, gracias. Claudia Furiati de Ecuador, bueno, venezolana de hecho, te pregunta ¿cuál sería el libro prohibido emblemático en el caso de Venezuela? ¿Cómo qué? ¿Cuál sería el libro prohibido para el caso de Venezuela? Interesante. Interesante. En Venezuela ocurre algo muy interesante, que muchas extranjeras me han preguntado. Ustedes revisan mis artículos en El Nacional, por poner una experiencia propia, pero revisan cualquier artículo y podemos ser muy duros con lo que está ocurriendo. De hecho, yo, en medios de comunicación, yo hablo de dictadura, tiranía, régimen. Y todavía no me ha pasado nada. Las dictaduras de este corte escogen casos emblemáticos para dar ejemplos, pero evidentemente no lo van a hacer con todos. Esas eran las dictaduras del siglo XX, en donde tenían las cárceles llenas de presos políticos y de desaparecidos, etcétera, etcétera. Yo no digo que eso no ha ocurrido en Venezuela, ha ocurrido en menor medida que en las dictaduras del siglo XX. Eso no significa que esto sea menos cruel o menos tirano, eso significa que han cambiado sus patrones de conducta, porque estamos en el siglo XXI, porque se han modernizado y han aprendido de cómo cayeron las dictaduras del siglo XX. Ahora, con la pregunta que hace Claudia, y la saludo, cualquier libro que sea crítico de este régimen puede ser un libro prohibido. Y cualquiera que siga viviendo aquí en Venezuela, podemos tener el infortunio de ser escogidos por el régimen como ejemplo. El caso de Venezuela es interesante en ese sentido. La palabra no es una palabra feliz que la que acabo de utilizar, interesante, ¿no? Pero es interesante en el sentido de, aquí no vas a ver presos o cárceles completamente llenas, no. Pero eso no significa que el régimen el día de mañana no escoja a quien vaya a una cárcel de forma arbitraria. Yo tengo colegas que por ejercer su profesión de compañías perseguidas por el régimen en otro momento, pasaron 9 meses arrestados arbitrariamente. Es decir, para resumir la pregunta de Claudia, ¿qué libro prohibido puede ser en Venezuela? Cualquiera que sea crítico al régimen. ¿Cuál definitivamente va a ser prohibido? No lo sabemos, porque esto es una ruleta rusa. El régimen escoge a capricho, y es lo que caracteriza las tiranías.
que escogen a capricho y te tienen en jaque psicológicamente, si lo quieres ver de algún modo. Hay periodos de paz, tensa calma, hay otros periodos un poco más violentos, pero eso no significa que no hay una intención por detrás de no ejercer presión, de no reprimir a la sociedad civil. Ya. Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, creo que terminamos. Agradezco muchísimo, Andrea Rondón, por acompañarnos. Fue maravillosa tu conversación, Andrea. Agradezco al Instituto Político para la Libertad del Perú, a CEDICE Venezuela, CEDICE Libertad, al Instituto Ecuatoriano de Economía Política y a Círculo Editorial Azteca por este esfuerzo y por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias. Gracias, saludos.